En este vídeo veremos cuándo se presume que existe control que obligue a consolidar las cuentas anuales de un grupo. Según el artículo 42 del Código de Comercio, existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Como vemos, en el artículo 42 del Código de Comercio se presumirá, salvo prueba en contra, que existe control cuando una sociedad que se calificará como dominante se encuentre en relación con otra sociedad que se calificará como dependiente en alguna de las siguientes situaciones. A. Que posea la mayoría de los derechos de voto. Demostrar que no tienes el control cuando tienes la mayoría de los derechos de voto es complicado. Se podría demostrar, por ejemplo, si nunca hubiésemos asistido a una junta general y nunca hayamos votado, por ejemplo. B. Que tengamos la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. C. Que podamos disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. D. Que hayamos designado con nuestros votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas anuales consolidadas, y durante los 2 ejercicios inmediatamente anteriores. Esto es importante. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por esta. Por lo tanto, salvo prueba en contra, si se dan alguna de las circunstancias mencionadas, la norma establece que existe control y por lo tanto las sociedades que lo cumplan tendrán que incluirse en el grupo a la hora de efectuar las cuentas anuales consolidadas. Si no, hay que dejar clara evidencia del por qué no la incluimos dentro del grupo. En las NOFCAC, en el artículo 2.1, viene a desarrollar lo mismo que el artículo 42 del Código de Comercio. Pero además, en el punto 2 desarrolla el caso en el que pueda existir control aunque cuando la dominante no posea los derechos de voto, es decir, que posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando apenas posea o no posea participación alguna en el capital de otras sociedades o empresas o cuando no se haya explicitado el poder de la dirección. Las NOFCAC enumeran una serie de circunstancias que podrían determinar la existencia de control, como son: A. Las actividades de la entidad se dirigen en nombre y de acuerdo con las necesidades de la sociedad, de tal forma que ésta obtiene beneficios u otras ventajas de las operaciones de aquella. B. La sociedad tiene un poder de decisión en la entidad, o se han predefinido sus actuaciones de tal manera que le permite obtener la mayoría de los beneficios u otras ventajas de las actividades de la entidad. C. La sociedad tiene el derecho a obtener la mayoría de los beneficios de la entidad y, por tanto, está expuesta a la mayor parte de los riesgos derivados de sus actividades. O D. La sociedad, con el fin de disfrutar los beneficios económicos de las actividades de la entidad, retiene para sí, de forma sustancial, la mayor parte de los riesgos residuales o de propiedad relacionadas con la misma o con sus activos. Según la NIF 10, existe control cuando se dan las siguientes circunstancias. Se tienen que cumplir las 3. La primera, que yo tenga poder sobre la participada, medido por la capacidad para dirigir las actividades relevantes. La norma más adelante define lo que es poder y lo que son actividades relevantes. Dice: un inversor tiene poder sobre una participada cuando el primero posee derechos en vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir actividades relevantes, es decir, aquellas que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Circunstancia número 2 que tiene que cumplir: exposición o derecho a percibir rendimientos variables, es decir, que esté expuesto, tanto si la empresa va bien como si va mal, a recibir rendimientos o a asumir las pérdidas. Circunstancia número 3. Capacidad de utilizar el poder para influir en los rendimientos. Es decir, si se dan las 3 circunstancias, según la NIF 10, existe control por parte de la dominante a su dependiente y habría que consolidar. A modo de resumen, según la normativa española, que es a la que más recurriremos en España, se podría decir que existen 2 grupos de entidades. El primer grupo incluiría las sociedades que habría que incluir en el grupo, salvo que se pueda justificar que no existe control en las circunstancias mencionadas. El segundo grupo, que incluye a las sociedades que podrían incluirse en el grupo aun cuando se tenga la mitad o menos de los derechos de voto. Es decir, si estas circunstancias se dan, podríamos optar por incluir a las sociedades en el grupo.